Excelente. Momento cuántico 2211. Momento para aprender a reflexionar sobre la tecnología de la conciencia. Quantum Intelligence a tu servicio. Quantum Intelligence, como siempre, explicándonos cosas que nos ayudan a nuestro desarrollo personal. ¿Te gustaría conocer 3 virtudes que mueven el campo de la conciencia? 3 virtudes de nuestro ego. Y empiezo con una pregunta interesante. ¿Conoces a alguna persona egoísta? A ver qué opinas. Si conoces a alguna persona egoísta o si has visto a alguien, tú sí conoces. Ok, Lucema desde Cuernavaca, México. Elizabeth Bonanit. Gaby Rubén, ¿sí conoces personas egoístas? Manoli también. ¿Conoces personas egoístas? ¿Qué opinas sobre estas personas? ¿Cómo es un ser egoísta? Porque a veces no conocemos cómo es esto. Quiero comenzar a saludarlos mientras me dices, conozco a una persona egoísta, sí, es así, cualquier cosa que se te ocurra. Manoli, buenas noches. Inma, buenas noches. Marie de París, buenas noches. Cristian, ok, de Guatemala, buenas noches. Cristian. Gaby de Puebla, Elizabeth de aquí de Cataluña, Lucema de Cuernavaca, gracias. ¿Conoces alguna persona que sea egoísta? Vanessa, buenas noches desde Sabadell, Bonanit. ¿Conoces, Vanessa, alguna persona egoísta? Porque a veces decimos, es que ese es muy egoísta. Pero vamos hoy a hablar de virtudes. Monserrat, ¿conoces alguna persona egoísta? Porque a veces hablamos, es que ese señor o esa señora o ese chico es muy egoísta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Lo conoces? ¿Qué opinas de ser egoísta? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de ese maravilloso ser egoísta? Vanessa, no sé si conozco personas egoístas porque no sabes cómo es realmente ser egoísta. Es que es ahí donde luego son los problemas. A veces damos calificativos de cosas que no conocemos. Si ves los programas de los últimos domingos, hemos hablado sobre el ego. Yo quiero decirte que el ego tiene 3 características que Quantum Intelligence hoy pone al alcance de tu mente para abrir las fronteras del conocimiento más allá de los límites de la mecánica espiritual, en fin. Pero es importante lo que hoy quiero hablarte. Primera característica de estas 3 virtudes o cualidades del ego. La primera y la tienes. La primera característica del ego, si alguien quiere anotarlo, número 1, se llama la sombra. Gracias a la sombra podemos nosotros ver que vayas donde vayas, el ego es igual que tu sombra. Y hoy hay un ejemplo de la sombra maravilloso. En México, en una pirámide del sureste mexicano de Chichén Itzá, se da un fenómeno de sombras en la entrada de la primavera y de el otoño. Y se da este fenómeno de que conforme va, gracias María, la inclinación del sol, la sombra de la pirámide tiene 90 escalones y se forma con la inclinación del sol los días 20-21 de marzo, 20 al 23 de octubre de septiembre, la entrada del otoño, se forman unos triangulitos que la cabeza del escalón es una cabeza de serpiente y se van borrando y es la bajada de lo que es Kukulcán o Quetzalcóatl para los aztecas. Esa sombra habla del ego de este pueblo maya, de un ego conectado a la astronomía
No hablo de la astrología, ellos estaban más avanzados. Acuérdense que los mayas descubrieron el número 20 y estaban conectados a que todo lo que tenía que ver con todo lo que hay en el ambiente siempre estaba conectado a cosas físicas, a cosas más allá de lo físico, pero esto los llevaba a su vida espiritual. Por lo tanto, la sombra que tú tienes, mira, aquí atrás hay una sombra. ¿Cuál es la sombra que te acompaña? Siempre, siempre la sombra se refleja o se proyecta detrás de la luz que se pone en un cuerpo opaco. Y esta sombra mm, es la que hace que se vea un efecto visible y detrás de ese efecto que se ve o sombra hay una causa invisible. El sol alumbra para que haya una expresión invisible y esto es como el ego. Te lo voy a explicar en manera tipo Quantum Intelligence. Cuando la conciencia, o el sol, alumbra a nuestra mente para que actúe en concordancia con la luz de adentro, se ve ese reflejo. Toda esa sombra que va pegada a nuestra figura, es parte de ese ego. Ahí está la maravilla de esto. Hay una sombra que es la primera característica de tu ego. Tu sombra o tu ego no te va a dejar vayas donde vayas y se va a mover igual que tú, mostrará con el reflejo de la luz creando una sombra lo mismo que hagas. Y por eso es una de las virtudes. El ego está dándote la característica fundamental de mostrar algo que tú ya tienes. ¿Te ha gustado esta primera parte? Porque ahora vamos a la segunda. Cuéntame. Si lo tienes claro, si no, te digo la parte número 2. Mientras saludo a María de México, a Neus de Cataluña, Bonanit, y a Joaquín. Es muy interesante. Qué bueno. Si alguien más da feedback, me cuenta si te ha interesado esto de ver tu sombra, de ver cómo se proyecta tu carácter, cómo se proyecta tu esencia. Es que es muy fuerte esto y no lo habíamos reflexionado. Por eso el momento cuántico 2211 te lleva a cierto estado de profundidad, porque ahora la segunda parte es, primero es una sombra, ¿ok? Una cualidad increíble del ego. Número 2 es una protección. El ego tiene esa virtud maravillosa de protegerte. Fíjate bien, ¿eh? El ego te protege porque conecta la mente consciente con la mente inconsciente. Y ese ego que te protege tiene misiones, tiene características, tiene rasgos fundamentales para darte ese cuidado y esa protección que tú requieres. Y puesto que te protege aquello que tú llamas el yo, es aquello de lo que está consciente este ego, pero es para protegerte de lo que tú no eres consciente. Esta es una virtud maravillosa. No es para castigarte, no es para molestarte, porque esa parte que tiene como característica el ego, lo que hace es mostrar todo lo que sabe de ti mismo. Te protege de esos errores de tu mente inconsciente. Es una maravilla. ¿Te imaginas que esté tu ego y que lo protejan diciéndole, te has equivocado, tienes que modificar esto porque se te ve en tu sombra, etcétera? Pero, ¿dónde está la confusión entonces? Nuestra confusión en cuanto al tema del ego es
que confundimos con los errores que ya hemos hablado estos 8 días, como sería la arrogancia, persona muy arrogante, persona que se cree lo que no es. Otra, el orgullo, el que es tan orgulloso que es como un pavo real, a ver que le vean el plumaje. Y yo más bien diría que le vean el plumero, porque la verdad, hay personas que son lo que son, por más que quieran ocultarlo, serán lo que son. Hay personas que nacieron en la realeza porque vienen de ahí, y otros pues no son de la realeza, aunque quieran creer que son de la realeza. Decía mi mamá, la mona, aunque de seda se vista, mona se queda. O sea, ¿qué quiere decir? Que por mucha arrogancia, por mucho orgullo, siempre se ve lo que está detrás. Por eso es importante eh, sucumbir, bajar esas pretensiones, que lo único que hacen es mostrar algo que no eres. La soberbia, te sientes aquello, insisto, todos estos, más que ser defectos del ego, son defectos del carácter, defectos de comportamiento, porque realmente los defectos o errores solo están bloqueando o eclipsando momentáneamente la protección de esa virtud que hay en ti. ¿Cómo te protege? ¿Cómo protege el ego? ¿Cómo funciona la protección del ego? Actuando de manera inocente. Entendamos que tú y yo nos podemos equivocar muchas veces. No somos perfectos, no somos tan puros, pero gracias a la protección del ego, no llegamos a caer más allá de lo que nuestro propio ego en su información, en sus conexiones, en sus memorias, en sus partes más internas, nos ayudan a trascender, a avanzar, a evolucionar, a despertar y a darnos cuenta de esa importancia maravillosa de lo que es la protección. Entonces, número uno, ya dijimos, el ego que hace es tu sombra. Número dos, es tu protección, porque te protege de tus errores de conocimiento, de tus errores de comportamiento, de tus errores de actuación, lo sepas o no. Por ejemplo, si alguien tuviera un vicio de comer demasiado, de alcohol, tabaco, estos vicios son vicios del ego, son defectos de comportamiento porque hay una baja autoestima. Comer demasiado, beber, fumar, es falta de autoestima, porque cuando te das cuenta que tu ego no necesita muletas para caminar, automáticamente tu ego va pasando de un estado de inconsciencia a un estado de conciencia. Esta segunda parte te ha gustado. Voy a hablarte ahora de la más importante, la parte cuántica espiritual del ego. Ah, qué bueno que te ha gustado. Gracias, gracias Eli, gracias Monserrat, gracias Joaquín. Oh, qué bien, gracias, me anima a seguir. Qué bueno que te está gustando, Inma. Gracias. Pues vamos a entrar en esta tercera fase. Es maravillosa esta fase. Y te voy a contar por qué. Gracias, gracias Cristian. Saludos a Guatemala. Mira, eh, esta parte más importante del ego es la parte de conexión. Importantísima. El ego está conectado a la vida física, a la vida mental y a la vida espiritual. El error es que cuando te han enseñado, te han mostrado como si fuera malo, como si hubiera un pecado, como si te fueras a condenar, como si te fueras a perder, todo por no mostrarte que el ego es el yo soy, es el ser, es la parte que conecta al alma.
la conexión del ego es la virtud de hacerte consciente de tu relación contigo mismo. Atención, ¿eh? La tercera parte es la conexión. La primera es la sombra, la segunda te protege y la tercera te conecta con lo que tú eres. Por lo tanto, la primera forma de conectar es el cuerpo con la mente y ahí van pegados como la sombra. La segunda forma más profunda es cuando el cuerpo con la mente están conectados a una emoción. En cuanto a la intelligence, la emoción viene de una información que forma un comportamiento, una conducta, etc. Pero lo que realmente te conecta en este campo, muy bien, María, la segunda es la protección y la tercera es la conexión. Lo que realmente te conecta es conectar a lo que tú eres con tu medio. Y lo que tú eres con tu medio es, por ejemplo, cuando, cuando eres niño, esta es una forma cóncava, ¿vale? Cuando eres niño hay una parte muy pequeña de ti, hay una parte muy pequeña y hay una parte muy grande del medio ambiente, la parte pequeña y la parte grande, grande de ese medio ambiente. Y esa parte grande y pequeña de este medio ambiente están haciendo en esa parte grande del medio ambiente, están formando que el niño solo percibe mucho del medio ambiente. Es eh, una parte cóncava y otra parte convexa. Pero el niño, la parte del niño, la parte interna, solo ve como niño que todo es un universo de conocimientos, de cosas, de aprendizaje. Su universo son sus padres, abuelos, profesores, toda esa forma. Es lo que hace que el niño vea todo lo que está ahí. Y eso es lo que hace que entonces el niño conecta con el medio, con lo que le rodea, con lo que está ahí y después se vuelve joven y es la mitad de lo que ve, de lo que ve es la mitad y la mitad de lo que él ya ha formado de sus juicios y criterios, de lo que le han dicho, de lo que ha ido despertando, pero siempre está su parte inocente o su ego que está para protegerle y está su sombra que le está enseñando de sus aciertos y de sus desaciertos para que madure y crezca a la tercera parte donde como adulto ya queda una parte muy pequeña muy grande de él y muy pequeña del medio ambiente. Ya es más grande, ya 60-70% ya es él y el medio ambiente ya influye en la manera de que su ego lo ha ido educando. La parte interna y la parte externa están solo manifestando cómo está conectado el ser humano con su ego. Y voy a explicarte cómo es que está conectado el ego con lo que hay en tu universo y en el mío. El ego está conectado, por ejemplo, en la conexión número 1 con lo que yo quiero. Lo que yo quiero es exactamente lo que mi ego me pide, ya sea para lucirme, ya sea para sufrir, ya sea para ganar, ya sea para lograr algo que solo mi ego desea para cumplir ese acometido. Entonces, primero es lo que yo quiero. El ego está ahí, desde niño está fastidiando, con lo que quiera hasta que se lo da todo. De joven está luchando entre lo que quiere y lo que la vida le da. De adulto, si bien se ha desarrollado, se puede procurar lo que se le antoja para satisfacer al ego. Atención, que viene lo interesante.
Número uno de la conexión es lo que quiero, número dos es lo que yo deseo. Realmente por eso de la primera pregunta es, como no identificamos al ego, no sabemos qué desear. A veces quisiéramos tantas cosas que nos perdemos en el camino. Yo no puedo decir si lo que deseas sea bueno o no. ¿Por qué? Porque lo que cada uno de nosotros desea va en función a sí mismo. No es el deseo mío, el deseo que tiene mi esposa, o el deseo que tiene mi hijo, o el deseo que tiene mi nieta. Sin embargo, a nivel del mundo cuántico, el deseo de la vida espiritual, el deseo genuino, es que todos seamos felices, nos desarrollemos, evolucionemos y sobre todo estemos en coherencia. El gran regalo de la conexión, hablando del deseo, se llama coherencia. El ego funciona así. Es un proceso, es una máquina perfecta. Ese tipo de charlas para estar horas, para estar en un curso intensivo de lo que es el ego, hablándote como en la India nos enseñan, con Baba Muktananda, como la perla azul, o como nos dicen en la religión, la perla de gran precio. La maravilla de lo que es el universo cuántico, el universo espiritual, hablando del ego, es el deseo. San Francisco de Asís decía, deseo bien poco y lo poco que deseo, lo deseo bien poco. Por eso tengo poco. Y vivían de ese tipo de creencia mal entendida en el mundo espiritual, como que tener mucho es malo. Por lo tanto, una manera adecuada del deseo en el mundo cuántico es desea lo correcto para ti, lo suficiente para ti, lo que es bueno para ti, para todos. Desea que el plan divino se cumpla en ti. Eso es conectarse. Esta enseñanza aquí está llegando al clímax. Desea que todo el bien se manifieste en ti y en los tuyos abundantemente. Cada día, cada momento, cada sentimiento te conecte al deseo de, de la realización. Y este deseo no tiene nada que ver con filosofías, con ismos, con, con el autoengaño en el que nos hemos metido creyendo que el ego está en el carácter, en el comportamiento o en la rutina. El ego ya es, solo que necesitas reconocerlo. El ego es lo que eres tú conectado a tu esencia. El ego es aquella parte que está para mostrarte cómo están los hilos invisibles actuando en ti y tú despertares cómo funcionas de acuerdo a esta fuente de información maravillosa. Eh, Esto te está mostrando qué es lo que quiero, qué es lo que deseo y finalmente qué es lo que soy. Este es el lado correctísimo. Yo soy. Y en la India es Soham. Para cuando digas yo soy y se transforme en tu interior, el Soham, a través de mecanismos de interiorización, se transforma en Hamsa. Pero hay que trabajarlo. Podríamos tener nuestro yapa o nuestro yapa, pero mientras no lo usemos, pues va a ser ya para qué. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué utilizamos la búsqueda interior si no la vivimos, si no la aplicamos? De verdad, mira, hoy hemos tenido un trabajo maravilloso de un curso de fin de semana de terapia estructural. Y tanto que alguien ya entró al grupo de meditación y ahí se va a conectar, por eso hablo de esto,
Ahí se va a conectar la persona con esa parte vibracional de un estado superior de conciencia. Ahora, no por estar en un grupo de meditación te ayuda si no estás conectado a meditar. ¿Es así? Entonces, quiero ir cerrando la parte de esta enseñanza, invitándote a salir del sufrimiento, fíjate bien, a salir del sufrimiento del falso yo, lo mío, mi grupo, mi equipo, mi organización. Ya estoy cansado de eso. Y es tan ridículo el yo, es tan ridículo que cansa, aburre, fastidia, porque ese yo no tiene nada, no tiene nada si no está conectado. El ego o el yo conectado simplemente es, fíjate bien, es y se manifiesta en el campo cuántico. Cuando el ego se conecta al campo maravilloso de la física cuántica expresada en el mundo del desarrollo personal, es igual a un lago suave que se mueve en sus ondas cuando se tira una piedrecilla o un mantra que se va expandiendo su oleaje para producir una onda que puede subir al cielo, convertirse en lluvia tibia y dar fruto y abonar a la tierra. ¿Cómo está diseñado tu proceso de interiorización? ¿Cómo están estas tres virtudes del ego en ti? ¿Has entendido que tu sombra va contigo y no importa el error? Importa el proceso de reconocimiento interior de que puesto que está contigo esa sombra, debes de amarla, debes de respetarla y debes de entenderla. Aunque no lo sepas, está esa sombra para, número 2, protegerte de tus errores de juicio, de tus errores de percepción, de tus errores de lo que dices o de lo que haces. Porque gracias a eso te va orientando la protección para que llegues fácilmente a conectarte con lo que tú eres. Espero que la información de esta noche realmente haya tocado tus fibras internas. Quiero terminar agradeciéndote el que estés aquí en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube y en las redes sociales. Pero voy a cerrar esta noche con una frase maravillosa. El ego y sus virtudes son para conectar, proteger y expresar la correcta vibración de energía e información en el mundo cuántico. Te repito, el ego y sus virtudes son para conectar, proteger y expresar la correcta vibración de energía e información en el mundo cuántico. Muchas gracias. Muchas horas de charla para integrar tus enseñanzas. Bendiciones. Doctor, gracias. Gracias, Neus. Una gratitud infinita. Gracias, Inma. Gracias, María. Eli, gracias. Joaquín, gratitud. Manoli, gratitud a todos. Estamos en contacto repitiéndote. El ego y sus virtudes son para conectar, proteger y expresar la correcta vibración de energía e información en el mundo cuántico. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente momento cuántico 2211. Chao. Los amo. Bye.